Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Amigos, hoy tengo que pedirles que se sienten, que respiren hondo y que se preparen porque lo que vamos a comentar hoy no es simplemente un chisme más, es una bomba nuclear que ha estallado en el corazón de la industria del entretenimiento turco e italiano y que amenaza con destruir para siempre la carrera de uno de los hombres más amados y seguidos del mundo. Estoy temblando mientras les cuento esto porque, si lo que se dice es cierto, estamos presenciando el final trágico de un ídolo. ¿Se imaginan ver a su héroe, a ese hombre que parece perfecto en las pantallas, siendo arrastrado por la policía en medio de un escándalo de sustancias ilícitas y traiciones amorosas? Pues eso es exactamente lo que está circulando en las redes ahora mismo, y la fuente no es otra que el siempre polémico y directo Alessandro Rosica, quien ha decidido soltar la lengua y no dejar títere con cabeza. Prepárense, porque la historia del turco podría haber llegado a su capítulo final de la manera más oscura posible. Todo comenzó con una serie de declaraciones explosivas en las redes sociales de Rosica, quien, como saben, se autodenomina el investigador social que no tiene pelos en la lengua. Según sus afirmaciones, Can Yaman habría sido detenido en Turquía. Sí, escucharon bien, detenido. Y no por una pelea en un bar o una multa de tráfico, estamos hablando de acusaciones gravísimas relacionadas con el tráfico y uso de drogas. Rosica ha sido contundente, asegurando que él ya nos había advertido sobre la vida muy privada del actor y de las compañías peligrosas que lo rodeaban. ¿Recuerdan cuando se hablaba de sus amiguitos y de tener cuidado con su ex? Pues parece que esas advertencias eran el preludio de esta catástrofe. La narrativa que se está construyendo es de terror. Se dice que tanto Can Yaman como su expareja, la DJ Sarabluma, fueron encontrados en un estado lamentable, una situación tan comprometedora que tuvieron que ser alejados de un local conocido. Imaginen la escena, el caos, la vergüenza. Rosica insinúa que esta degradación personal podría ser la verdadera razón por la que Can ya no puede vivir con su madre, Guldem, e incluso la razón por la que ya no reside en Turquía. Se habría convertido, según estas alegaciones, en un símbolo de vergüenza para su propia familia y su país. Es durísimo escuchar esto, especialmente cuando pensamos en la imagen inmaculada que siempre ha intentado proyectar. Pero aquí es donde la historia da un giro digno de una telenovela de venganza. Rosica afirma que no fue una simple redada policial, sino que hubo una mano negra, una delación. Y esa mano negra pertenecería, supuestamente, a Sarabluma. Se dice que la venganza es un plato que se sirve frío, y según el investigador social, Sara no soportó ser echada de casa y decidió que si ella caía, él caería con ella. Juego terminado, el turco, escribió Rosica. Es escalofriante pensar que la persona con la que compartiste intimidad podría ser quien te dé el golpe de gracia. Se comenta que Sara, tras ser abandonada, habría denunciado todo a las autoridades, derribando ese castillo de naipes que Can y sus amigos habían construido para proteger sus secretos. Si esto es verdad, estamos ante una traición shakespeariana. Rosica se defiende de los ataques diciendo que él no se vende, que no necesita dinero ni colegas famosos, y que lleva años advirtiendo sobre el verdadero estado de Can, quien siempre estaba muy mal con sus amigos. Dice que la gente prefiere creer mentiras endulzadas, pero que la realidad siempre sale a la luz. Y lo más irónico, lo que hace que todo esto sea aún más surrealista, es lo que está pasando en la televisión italiana justo ahora. Mientras estas noticias de arrestos y drogas inundan Internet, esta misma noche se emite CE Post Aperte en Canale 5. Can Yaman aparece allí, sonriente, perfecto, como el invitado de honor, un verdadero príncipe azul ayudando a la gente. Mediaset ha decidido no cambiar la programación. El programa fue grabado hace días, cuando la tormenta aún no había estallado públicamente. Rosica comenta con sarcasmo, seguid invitándolo como si fuera un santo. Bravo María de Filippi. Es una dualidad que marea. En la pantalla vemos al ídolo, al sueño de millones.
en la realidad, según estas informaciones, vemos a un hombre acorralado por la justicia y sus propios demonios. Rosica dice que nosotros lo veremos con otros ojos, pero que él siempre lo vio tal cual era. Además, Alessandro denuncia estar recibiendo amenazas y presiones por parte de Sara y su familia por sacar todo esto a la luz. Pero él insiste, el karma siempre llega, y si no llega el karma, llego yo. Es una guerra abierta. Se pregunta dónde están los managers, esos amigos que supuestamente lo cuidaban. Los acusa de haber explotado a la gallina de los huevos de oro, hasta el final, firmando contratos sin importar la salud mental o física del actor. Hay un tono de lástima en sus palabras finales, deseando que Khan se cure, que busque tratamiento, pero también una sed de justicia. Quien haya cometido errores, debe pagar. Amigos, la situación es crítica. Si Can Yaman realmente está envuelto en un problema legal de esta magnitud en Turquía, su carrera internacional podría desmoronarse en cuestión de horas. Las marcas, las productoras, el público, podrán perdonar o ignorar esto. ¿O es este el triste final de una estrella que brilló demasiado rápido y se quemó en su propio fuego? La imagen de un Can Yaman, santo, en la televisión esta noche contrastará brutalmente con los titulares de mañana. ¿Es Sara Bluma la villana vengativa o una víctima que dijo basta? ¿Es Rosica un profeta de la verdad o un oportunista? Lo único cierto es que el silencio de los medios oficiales es ensordecedor, pero el ruido en las redes es imparable. Estaremos aquí para seguir cada actualización, cada desmentido o cada confirmación. Esto apenas comienza y promete ser el escándalo de la década. De verdad os lo digo, se me pone la piel de gallina solo de pensar en las consecuencias. Pero ahora quiero que vosotros toméis la palabra, porque al final, los fans sois los jueces supremos en este tribunal mediático. ¿Creéis que Rosica tiene pruebas contundentes o es una estrategia cruel para hundirlo justo ahora? ¿Es casualidad que esto salga a la luz el mismo día que media Italia lo está aplaudiendo en televisión? Quiero leer vuestras teorías en los comentarios, no os cortéis ni un pelo. Yo estaré pegado al teléfono refrescando cada segundo, porque si sale una sola imagen o un comunicado oficial, seréis los primeros en saberlo aquí, en vuestra casa. No os despeguéis de la pantalla, porque tengo la sensación de que esta noche va a ser muy larga y la verdad, tarde o temprano, siempre sale a flote. ¡Qué fuerte todo, familia! Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.